Bien, jóvenes, buenos días. Quien les habla la profesora Mary Jara Mejía del área de comunicación. Y bueno, en esta oportunidad vamos a explicar la sesión de la semana número 3, la alimentación y la agricultura. Y de esto vamos a ver las tendencias y los desafíos. ¿Cuál va a ser nuestro propósito? Vamos a leer, identificar afirmaciones y fundamentar nuestra posición sobre los retos en la agricultura y la alimentación. Además de eso, vamos a expresar nuestra propuesta o recomendación sobre uno de estos retos que nosotros elijamos después. Bien, asimismo, vamos a reflexionar sobre aspectos como la agricultura, los animales, el hombre. ¿A cuál debemos valorar más? ¿O todos tienen el mismo valor? ¿Cuán importantes son estos aspectos en este presente y en los años venideros? Aquí tenemos los insumos que ustedes deben de tener, ¿no? Como cuadernos, su portafolio, ¿no? Por todos los trabajos que van haciendo lo van a ir archivando. Y ustedes saben cómo venimos trabajando, los van enviando también al correo o al WhatsApp. Bien, ¿qué haremos? Vamos a explicar un poquito acerca de este punto. El calentamiento global, nos dice, está poniendo en riesgo el futuro de la alimentación y agricultura, nos pregunta. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Qué podría pasar con el hombre de ser así? En la primera actividad vamos a revisar una infografía para identificar datos y afirmaciones sobre los retos que enfrentan los sistemas agrícolas y alimentarios en el siglo XXI. A partir de ellos, fundamentarás tu posición sobre este tema. Y en la segunda actividad elegirás un reto, ¿no? De todo lo que tú aprendas, ya sea por audio, por las lecturas que hagas, y vas a realizar una propuesta o recomendación viable, que sea posible, que deberás grabar y comunicar a los demás, nos dicen, ¿no? Y eso ustedes van a enviarlo luego. Vamos a empezar en esta parte del desarrollo. Aquí vamos a identificar, ¿no? Leer, identificar las afirmaciones y fundamentar nuestra posición sobre los retos en la agricultura y la alimentación. Muchas veces desconocemos estos aspectos, ¿no, chicos? A veces estamos imbuidos académicamente, sin embargo, la realidad nos hace darnos cuenta que olvidamos estos aspectos de la agricultura, la alimentación. Miren, y hoy en día que estamos pasando este terrible problema de la pandemia, nos podemos dar cuenta, ¿no? De la base que tiene la agricultura, la alimentación en nuestras vidas, ¿no? Entonces imagínense ustedes que este sistema no funcionara bien en cuanto a lo que es el agro, ¿cómo estaríamos nosotros alimentándonos, ¿no? En estos momentos? Entonces van a ponerse cómodos, buscar un espacio y vamos a reflexionar sobre la lectura que se viene de la infografía, que ustedes lo van a tener más clarito en su impresión, y también el audio que habla sobre lo mismo, ¿verdad? Vas a registrar tu información, toma nota. No olvides que leer una infografía también lleva de alguna manera un orden, ¿no? Por ejemplo, en esa infografía tienes enumerados los retos o los desafíos. Vamos a pasar. Vamos a ver primero qué es lo que nos va a pedir. A ver, después de leer el texto nos dice, o sea, vamos a leer el texto y después hay que tener en cuenta lo que vamos a hacer, ¿no? Como para ir orientándonos qué vamos a responder después. Vas a reflexionar y dar respuesta a estas preguntas. Miren, chicos, imagina que estás en el año 2050, ¿no? Ahorita estamos en el año 2020. ¿Cuántos años tendrás en el 2050? A ver, ¿cuántos años? ¿Cuáles de los 10 retos que vamos a leer en el texto crees que no se podrían cumplir en ese año? Y explica por qué. Entonces, cuando tú lo leas, ya vas a tener en cuenta esto, ¿no? Ya me piden que yo voy a elegir un reto de todos los que lea, de esos 10 que me proponen, y de eso yo voy a tomar una postura y voy a explicar por qué. Creo yo que uno de esos retos no se podrían cumplir al llegar el año 2050.
Segundo punto, señala cuál es el reto que más te ha motivado, interesado y explica por qué, ¿no? Supongo que coincidirán con el reto que elijan, ¿no? Y ustedes van a explicar cuál es lo que te ha motivado más, te ha llamado más la atención, te gustaría, pues, ¿no? Que ese reto se cumpliera en determinado tiempo. Valora las siguientes afirmaciones y toma una posición al respecto, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que vas a hacer. En este trabajo vamos a desarrollar la competencia de la comprensión de textos. Miren chicos, aquí no se puede apreciar muy bien, pero ustedes ya lo tienen y el audio yo se los he enviado a su WhatsApp, ¿no? El futuro de la alimentación y la agricultura. A ver chicos, veamos el panorama, ¿no? El futurista y vemos cuál será el futuro de la alimentación y la agricultura. Las tendencias mundiales, los retos que se están dando para el futuro, aquí nos lo plantea en 10, ¿no? En 10 aspectos. Imaginarse llegar al 2050 y que estas son las tendencias, ¿no? Que van marcando nuestro futuro. La primera tendencia o reto nos dice es mejorar la productividad agrícola de forma sostenible para satisfacer la creciente demanda, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de mejorar la productividad agrícola, ¿cómo está ahorita el agro, por ejemplo, ¿no? Si tiene apoyo de las autoridades, del gobierno, la creciente demanda de alimentos, ¿verdad? Entonces está empeorando, nos dice, ¿no? La competencia por los recursos naturales, la deforestación y la degradación del suelo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Usted creen que se logrará este reto de mejorar la productividad? ¿Qué apoyos recibimos del gobierno o reciben el sector agrario, ¿no? Que es una de las bases para la sostenibilidad de una sociedad? Entonces, imagínense chicos, si ustedes eligieran este reto, ¿cómo lo sustentarían? Habría que indagar un poco más, escuchar con atención el audio, porque aquí no se nota muy bien, tomar nota cada vez que ustedes hagan una lectura o escuchen un audio, deben de tomar nota, que es una técnica, ¿no? de lectura para que puedan entender mejor la información. Organícenla, no como trabajo, no como tarea, sino como parte de su mismo proceso de comprender lo que están leyendo, lo que están escuchando. Entonces, ese sería el primer reto en el mundo, no solamente en Perú. Mejorar la productividad. ¿Se logrará? ¿Cómo se podría lograr? Para que haya un desarrollo sostenible de este sector. Y así se pueda satisfacer, pues, ¿no? A tanta población. Imagínense cuánto en el mundo, cuánto de población. Nos dice aquí que al 2050 habrá 9.700 millones de habitantes, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y nuestro país tiene que estar preparado para poder asumir esos retos. ¿Cómo? Ahí está la cuestión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir enfocando, vamos a ir indagando, vamos más adelante a dar más información al respecto. En el reto número 2 tenemos garantizar una base de recursos naturales sostenibles. Entonces, cuando hablamos de garantizar una base de recursos naturales sostenible, ¿a qué se referirá cuando habla de recursos naturales? A ver, nos dice que el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, de combustibles fósiles, está haciéndose cada vez más intenso. Y es por eso que tenemos este terrible cambio climático, ¿no? Antes se podía diferenciar, jóvenes, las estaciones, por ejemplo, cuando era verano, primavera, otoño, invierno. Hoy en día todo se entremezcla, ¿no? En verano llueve, de pronto en invierno de pronto sale el sol. O sea, todo se ha trastocado, ¿no? Por esto del cambio climático y de los gases del efecto invernadero. Entonces, ¿cómo al 2050 se va a garantizar
una base de recursos naturales sostenible para que esto no nos afecte a tal punto que no podamos sobrevivir, ¿no? Sino que se haga llevadera. O sea, ¿cómo hacer? Entonces, ¿cómo hacer nosotros como ciudadanos mismos y qué acciones tomar también, lo que es tarea fundamental de lo que es el gobierno, las autoridades? Ahora, el reto 3, hacer frente al cambio climático, que ya veníamos hablando, y la intensificación de los riesgos naturales. Entonces aquí nos dice que menos de 700 millones de personas que viven en zonas rurales siguen siendo extremadamente pobres. En las zonas rurales la pobreza quizás es donde más se nota, ¿no? Porque en verdad todo es precario, hasta su sistema educativo es bien precario, ¿no? Ellos no tienen las comodidades ni los privilegios que se tiene a veces en las zonas urbanas, ¿no? También en las zonas urbanas hay pobreza, pero quizás se palpa con mayor claridad, con mayor énfasis en las zonas rurales. Entonces, uno de los retos es hacer frente al cambio climático y la intensificación de los riesgos naturales, dice, ¿no? O sea, cada vez se hace más intenso, o sea, cada verano tenemos huaicos. Entonces, los riesgos naturales siempre están ahí y hay que prever eso, ¿no? Al 2050 nos interesa bastante que este reto se cumpla y no tengamos dificultades como hemos tenido en un tiempo. ¿Se acuerdan que hubo el huaico? Entonces, eso hay que indagar y hay que fundamentar, ¿no? Porque ustedes le van a pedir un reto. En el reto número 4, o el desafío, o las tendencias que tenemos, es erradicar la pobreza extrema y reducir las desigualdades. ¿Se podrá? ¿Se podrá erradicar la pobreza? ¿Y cómo hacer en todo caso? A ver, tenemos 800 millones de personas que padecen de hambre crónica. Imagínense, chicos, el estado de desnutrición, no solo en zonas rurales, sino a nivel general. Entonces, ¿cómo hacer para erradicar la pobreza, la extrema pobreza? Ahorita por esta pandemia que estamos viviendo, miren cómo de pronto están saliendo los recursos, ¿no? que de por sí, digamos, en buenas situaciones no se dan, ¿no? Como de momento a otro se están tratando de solucionar los problemas. Miren que ante situaciones difíciles como las mismas autoridades tratan de sacar de donde seguramente hay recursos, ¿no? Sino que ya intervienen otros factores también como la corrupción, por ejemplo, que no hace que los recursos se utilicen de buena forma y lleguen de repente a contribuir a que en este caso, esta extrema pobreza se erradique. Luego tenemos el desafío número 5, la tendencia, poner fin al hambre y todas las formas de malnutrición. Por los noticieros siempre vemos, ¿no? Entonces, los niños, la malnutrición en las personas de la tercera edad, en los niños más que todo, en la infancia. Entonces, este reto al 2050 se logrará. Nos gustaría, ¿verdad?, poner fin al hambre y todas las formas de malnutrición. A nivel mundial, alrededor de 1/3 de todos los alimentos producidos se pierden o se desperdician, resultando en pérdidas para la agricultura también y en una presión innecesaria sobre los recursos naturales. Entonces, esto sería interesante y sería de gran satisfacción que al 2050, imagínense al 2050 todavía, ¿cuántos años faltan, verdad? Poner fin al hambre. Y si no, no vamos a esperar al 2050, ¿no? El trabajo tiene que ir dándose para que las condiciones mejoren. El reto, el desafío número 6, tenemos lograr que los sistemas alimentarios sean más eficaces, inclusivos y resilientes. Sistemas alimentarios, dice, ¿no? ¿A qué se refiere con sistemas alimentarios? Sean más eficaces, inclusivos y resilientes. Ustedes habrán podido conocer, conocer, familiarizarse, incluso quizá formar parte, ¿no?, de lo que son, por ejemplo, ¿cómo se llama esto?
las organizaciones sociales, vaso de leche, antes había este centro de madres, y ahora en los colegios que tenemos Caliwarma, por ejemplo, ¿no? Son sistemas alimentarios que ayudan de alguna manera a incluir, ¿no? Y a ser mucho más empáticos con la población que lo necesita, ¿no? Entonces, y cuando habla del término resiliente, ¿no? ¿A qué se referirá? Resiliente. En este caso, a la población que resiste, ¿no? Que tiene esa capacidad enorme de salir de lo más profundo, ya sea de la pobreza, del hambre, y seguir sobreviviendo, ¿no? A pesar de las condiciones difíciles. Entonces, el reto número 6, lograr que los sistemas alimentarios sean más eficaces, inclusivos y resilientes, se logrará, pero es un buen desafío, imagínense, ¿no? Sería, sería que estos 10 desafíos se lograran, imagínense, ya no seríamos un país en desarrollo, sino un país que realmente logre estar dentro de los parámetros que pudiera cumplir cualquier país desarrollado. Bien, entonces pasamos al número 7, mejorar las oportunidades de generación de ingresos en las zonas rurales y afrontar las causas profundas de la migración. A ver, ¿por qué la gente de las zonas rurales migra? Se viene aquí a la zona urbana, porque precisamente en las zonas rurales no encuentran las condiciones para poder salir adelante. Ellos creen que el futuro está en la ciudad y se vienen, ¿no? Con los pocos recursos que tienen, con las pocas bajas condiciones que puedan tener, ellos migran a la ciudad. Entonces, esto cambiaría si ellos tuvieran, ¿no? Un mejor desarrollo en las zonas rurales. Entonces, la cuestión de la migración bajaría. No estarían viniendo todos los migrantes y habría una sobrepoblación en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque al tener las mejores condiciones de vida en la agricultura, porque imagínense que en las zonas rurales viven de la agricultura, ellos tienen sembríos, de eso viven, ¿no? Los cosechan, los venden, y de esas ganancias es que sustentan a su familia, a su hogar. Entonces, esto sería interesante, imagínense, ¿no? Mejorar las oportunidades de la generación de ingresos en las zonas rurales, que apoyen a la agricultura en las zonas rurales, apoyo técnico para que puedan tener buenas cosechas, ¿no? Apoyo en cuanto a inversión económica para que puedan trabajar y tener las facilidades de trabajar con los bancos, para que puedan sembrar y puedan cosechar. Entonces, en la medida que ellos mejoran, también tendrán las oportunidades de decir, estamos bien acá. Y si migran, será también, pues a veces no tienen las mismas situaciones también de bienestar educativo, ¿no? Entonces, por todas esas condiciones ellos migran. Bien. El número 8 tenemos aquí fomentar la resiliencia ante conflictos, catástrofes y crisis prolongadas. Fomentar la resiliencia, hemos dicho, ¿no? Ya del término resiliencia, ¿no? Que es la capacidad que tiene alguien de sobresalir de condiciones tan difíciles. Por eso nos dice ante conflictos, catástrofes y crisis prolongadas. Miren chicos, ahorita estamos pasando una terrible pandemia en la que pues tener esa capacidad de resiliencia es lo mejor que podría desarrollar una persona, ¿no? Saber que no podemos salir, saber que no tenemos trabajo, de repente muchas personas no tienen trabajo fijo y tener que afrontar a veces exponiendo su vida, hay que tener bastante desarrollo emocional, ¿verdad? Una buena resiliencia para poder superar estos conflictos y todo lo que se pueda venir como catástrofe y crisis prolongadas. Entonces, tenemos aquí el número 9, prevenir amenazas transfronterizas e incipientes en relación con la agricultura y los sistemas alimentarios. Cuando nos dice prevenir amenazas transfronterizas, imagínense, ¿no? Quiere decir que pasa el límite de las fronteras, de un país a otro. Entonces, prevenir eso, ¿no? De que lo que afecte a un determinado país no llegue a nuestro país, así como lo que estamos viviendo ahora. Entonces, que este reto se pueda lograr al 2050 sería, imagínense chicos, tal vez esa hubiera sido la solución de que la pandemia no hubiera llegado al Perú, ¿no? Pero a veces es complicado, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Es complicado en realidad porque hoy día por la globalización todos estamos conectados.
Entonces, como que las fronteras en realidad son en realidad límites imaginarios, ¿no? Pero en la vida real todos interactuamos con todos y nos entremezclamos. Y es difícil decir tú llegas hasta acá nada más o yo llego hasta aquí, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la agricultura y la alimentación. Nosotros exportamos, importamos, entonces, y nuestros alimentos viajan a diferentes lugares, como que también nosotros traemos de otros lugares. Entonces, ¿cómo hacer que este reto se cumpla? ¿Mm? Número 10. Atender la necesidad de una gobernanza coherente y eficaz en los ámbitos nacional e internacional. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Atender la necesidad de una gobernanza coherente y eficaz en los ámbitos nacional e internacional. Eso tiene que ver con nuestras autoridades, ¿verdad? La necesidad de tener de este reto, ¿no? La tendencia, la necesidad de tener que al 2050 los gobiernos pues sean gobiernos que verdaderamente luchen por la ciudadanía, ¿no? Gobiernos coherentes, eficaces, que sepan solucionar los problemas, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Así como en estos momentos se necesita de autoridades que realmente sepan tomar buenas decisiones. Y para eso también pues hay que estar rodeado de gente idónea, ¿verdad? Gente que sea capaz de evaluar bien la situación y tomar decisiones en bienestar de la población. Aquí vamos a hacer un resumen. Tenemos de todo lo que se ha hablado, las tendencias mundiales y los retos que están dando forma a nuestro futuro. Bien, mejorar la productividad agrícola de forma sostenible para satisfacer la creciente demanda. Entonces aquí tienen ustedes sus 10 retos y de estos retos van ustedes a elegir uno. Y de ese uno lo van a sustentar, ¿no? Lo puede grabar. Si no tiene audio para grabar, lo puede escribir y enviar. Pero sí debe sustentar su punto de vista sobre uno de los retos, ¿correcto? ¿Y qué debe sustentar? Que si este reto va a, va a lograrse o no, ¿no? ¿Verdad? El año 2050. Por ahí vamos a ir explicando exactamente lo que les pide en la última página. Entonces vamos un poco resumiendo. El segundo punto es garantizar una base de recursos naturales sostenibles, ¿verdad? Ya lo hemos explicado. Hacer frente al cambio climático y la intensificación de los riesgos naturales. Erradicar la pobreza extrema y reducir las desigualdades. Poner fin al hambre y todas las formas de malnutrición. Lograr que los sistemas alimentarios sean más eficaces, inclusivos y resilientes. Y mejorar las oportunidades de generación de ingresos en las zonas rurales y afrontar las causas profundas de la migración. Ojo que esto no es solamente cuestión de Perú. Estos retos es a nivel mundial. Entonces, ¿cuánto de esto podría lograr Perú al 2050? ¿Estamos en camino a ello? Ustedes, en el desarrollo de su pensamiento crítico, van a sustentar con su punto de vista. Pero también es importante siempre leer un poquito más, ¿no? Para poder informarnos mejor. Bien, hasta aquí la primera parte, luego voy a continuar con la segunda parte, ampliando un poquito más sobre la temática, porque el video muy pesado luego no va a cargar. Bien, chicos.